En estos días totalmente tomadas las redes sociales por el coronavirus, especialmente también por el coronavirus en el país, uno encuentra datos, experiencias, bueno, algunas cuestiones también desde el humor, pero hubo una situación que llamó mucho la atención a la producción y nos la acercó para poder evaluar, que era una especie de mensaje tras otro a partir de un médico que volvió en algún punto y volcó en la red social, una de las redes sociales, en Twitter, una experiencia acerca de una extubación de un paciente. Si uno observa después cada una de las respuestas, empieza a entender que todo el sector de la medicina también está aprendiendo con estas circunstancias y se fueron preguntando. Más temprano, mientras estábamos en una reunión de producción, yo les decía que me daba la sensación de estar espiando una especie de chat grupal de médicos, de profesionales de la salud, en la que intercambiaban cuestiones incluso técnicas que uno cuando las lee no las puede entender. Todas esas experiencias nos lleva a tratar de ver cuál es la vivencia también que están teniendo los especialistas en la Argentina, que tienen intercambios entre ellos e intercambios también con profesionales de la salud en el exterior. Para eso me voy a contactar con Javier Farinas, médico infectólogo. Buenas noches, Javier, gracias por atendernos. En principio, contar un poco acerca de este tuit que veníamos observando de Fernando Palizas, que cuenta: hoy extubamos nuestro primer paciente, COVID-19, no hay una receta mágica, trabajo en equipo, dedicación y mucho cuidado en lo personal. Y una de las personas que respondió en principio a esta experiencia fue usted, doctor. Me gustaría que nos cuente un poco cómo es este intercambio que vienen teniendo los profesionales a todo nivel. Hola Diana, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, la verdad que bueno, lo conozco aparte de Fernando profesionalmente, es impecable y bueno, siempre leer una buena noticia como esta de extubar a un paciente y de ver los medios que lo llevaron a eso, nos ponen contentos, nos dan cierta fuerza para trabajar con este tipo de pacientes. Bueno, y en este caso hablábamos de quien tiene experiencia en manejar lo que llamamos distrés respiratorio, que sería la insuficiencia respiratoria por inflamación pulmonar y por líquido en los pulmones, la forma más severa, y es muy buena la noticia de poder quitarle el respirador artificial a un paciente con estas características. Bueno, en las respuestas que íbamos observando, que nos llamó tanto la atención, hay algunas que no las puedo ni leer porque son cuestiones muy específicas de la medicina, pero en algún punto está siendo para retroalimentarse en cada uno de ustedes, para pasarse ánimo o incluso también datos, doctor. Sí, así como hicimos el intercambio con Fernando, también hemos intercambiado con intensivistas, con infectólogos del hemisferio norte, principalmente de Italia, fue con quienes primero contactamos, incluso con gente de Wuhan. Hemos tenido desde el Ministerio de Salud una Ah. videoconferencia y también nos han contado muchas particularidades del abordaje de estos pacientes en la terapia intensiva, lo cual sin duda que nos enriquece. Nos aporta, nos confirman puntos de vista y al mismo tiempo nos aportan otros para tener en cuenta que quizás con la experiencia de haberlo pasado, uno que lo está esperando tiene que aprenderlo. Doctor, ¿se va aprendiendo en la medida en que uno va conociendo más casos y cada caso es particular? ¿O hay ciertas cosas que, bueno, se pueden trazar como homogéneas a todos los casos? Hay muchísimas cosas comunes a lo que son las neumonías graves virales. La verdad que no escapa a esta neumonía viral en sus estadios más severos a otras muy similares, como la influenza, la hemos mencionado muchas veces en comparativo, o incluso en algunas características como el antivirus. La verdad que son cuestiones similares y la forma de distrés respiratorio es una forma que se asocia a otras patologías también, y la forma de abordarlo, como bien dicen ese hilo de tweets, como vos decías, es el trabajo en equipo, estar el intensivista, estar los enfermeros, estar los kinesiólogos, los infectólogos trabajando en equipo y todos los demás profesionales de la salud, que obviamente somos muchos trabajando en equipo, cada uno aportando su punto de vista y su capacitación y su formación para sacar el paciente adelante.
Quiero leer el tuit del doctor Javier Farina, que le respondía también a Palizas, que dice: no hay recetas mágicas, ¿no? Un poco también tratando de investigar cómo es la situación. Dice: bien ahí, conocer de fisiología, tener experiencia en distrés, trabajo en equipo, que es lo que venía mencionando usted, doctor, acerca de la gran cantidad de personas que intervienen, ¿no?, en un paciente. Sin duda, incluso también no mencioné un nutricionista, cómo alimentar a estos pacientes que están con un respirador, que tienen una sonda, cómo es la mejor forma de alimentarlo, el kinesiólogo que está totalmente encima de estos pacientes con distrés, lo venimos mencionando ese rol en la terapia intensiva como algo muy importante en las últimas décadas, súper capacitados, súper formados para abordar estas situaciones. Hoy también mencionaba en otro medio que a estos pacientes muchas veces incluso hay que rotarlos totalmente, o sea, ponerlos boca abajo sobre la cama para que mejore la oxigenación en los pulmones, lo que llamamos pronarlo. Esta es una medida que ha mostrado mucha eficacia en estos pacientes en todo el mundo y bueno, también dependemos de un trabajo multidisciplinario. Ahora, doctor, en este punto, con todas las especialidades que me viene marcando, se me viene a la mente esta inquietud que yo vengo sosteniendo hace varios días, es si hay tantos profesionales, ¿no? Porque se hablan de la cantidad de camas, se hablan de la cantidad de lugares que pueden funcionar como hospitales. De hecho, hoy se conoció que incluso Tecnópolis puede llegar a tener lugares para albergar a pacientes, pero hay tantos profesionales, ¿no? Me imagino infectólogos, kinesiólogos y demás, para atender toda esa demanda, terapistas principalmente. Bien, siempre que hablamos de esto sale rápido el tema de si tenemos los insumos necesarios, las camas necesarias, los respiradores necesarios y muchas veces el recurso humano, como bien decís, queda en un segundo plano en la charla inicial y aparece en una charla secundaria. La verdad que no tenemos que olvidarnos de esto, no porque esté de este lado, sino porque la verdad que el abordaje de estos pacientes desde el recurso humano no cualquier médico puede manejar un distrés respiratorio, los intensivistas la Claro. tienen súper clara, los kinesiólogos la tienen súper clara y todo lo que son cuestiones periféricas en los que cada individuo que participa en la terapia intensiva viendo estos pacientes puede aportar. Hoy, ampliando un poco lo que vos decís, la iniciativa del Ministerio de Salud, principalmente con intensivistas de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, va a ser apoyo con telemedicina a terapias intensivas de todo el país, Claro. discutiendo los casos de coronavirus por vía virtual para aportar conocimientos a la distancia en las situaciones en las que Claro, quizás no se doctor, puede ese era otro acceder. punto, no solamente la cantidad, sino si están distribuidos a lo largo del país, como para llegar a todos los rincones. Exacto. Nuestra idea siempre es difundir que es necesaria la especialidad, es necesaria la especialidad de terapia intensiva distribuida en el país porque estos pacientes es muy importante, alguien formado para hacerlo, pero bueno, hoy la iniciativa también es esta, ¿no? Del apoyo a la distancia en cuanto a gente con experiencia que pueda apoyar a gente con menos experiencia o con menos acceso a la información actualizada y bueno, tratar de colaborar entre todos para llevar adelante la situación. Eh, Quisiera conocer, después de este tuit en el que varios se alegraron en algún punto, si se puede ser optimista con la situación de la Argentina. No sé cuál es su criterio, doctor. Debemos ser optimistas, nos preparamos para el peor escenario, esto también lo vengo mencionando y lo mencioné con ustedes el otro día, el sistema de salud debe, o sea, es una obligación de que intentemos prepararnos para el peor escenario, para un escenario pesimista, pensar que nos puede pasar lo de Italia, lo de España, con el diagnóstico masivo de casos y la sobrecarga del sistema de salud y prepararnos tanto desde los insumos, del recurso humano, de las camas para esto. Pero sabemos que podemos abordar algunos pacientes, que podemos abordar la situación, que habrá pacientes que también su escasa respuesta de su organismo sea una cuestión hiper difícil, como lo sabemos, como nos pasa en la terapia intensiva en muchas situaciones, pero no dejamos de tener esperanza y optimismo en poder tratarlo de la mejor manera. Doctor, realmente yo tengo varias situaciones encontradas con respecto a esto. Considero que el optimismo hay que dejarlo para dentro de unos meses en algún punto, y de repente a veces veo, bueno, las medidas de aislamiento están dando efecto en algún punto también. Entonces, bueno, y ahí me pregunto, ¿es necesario ser optimista? ¿Es necesario ser optimista o ver la película después más adelante, no sé cuándo?
¿son realmente los números que estamos dando día tras día como reporte otorgado por el gobierno reales o no? Son todas preguntas que uno se hace constantemente. Sí, seguramente, incluso lo dijo el ministro en estos días, seguramente los casos son más. Esto pasó en todos los países, eso también lo mencionamos, ¿no? Los casos de coronavirus son más de los que tenemos diagnosticados porque la gente que tiene síntomas muy leves incluso quizás ni consulta. Pero sí, los diagnosticados actuales es un buen parámetro porque significa que al menos casos graves no son muchos más. ¿Sí? Los casos graves los diagnosticamos siempre, o sea, el fallecido, el internado en la terapia intensiva, el internado en una sala general va a estar diagnosticado, con lo cual no habla de un incremento masivo de casos severos. Eso es algo Ajá. que es un punto a favor. De ahí a que decir que la cuarentena ya fue efectiva, estamos lejos, falta, como vos decís, unos días o incluso un par de semanas para hablar de la eficacia y la adherencia a esta cuarentena anticipada que tuvo Argentina. Que no quita Sí, hoy también por que hoy quizás más adelante puede haber una especie de máxima de contagios nuevamente, eso que se llama el pico de contagios. no lo quitan. Nosotros la Claro. cantidad, o sea, todos los individuos somos susceptibles a adquirirlo hoy por hoy. ¿Sí? Todos los individuos somos susceptibles a adquirirlo y lo importante es resguardarnos en el tiempo para que la cantidad de casos no sofoque al sistema de salud. Y esto sea en un periodo más largo de tiempo y pueda pasar como le pasó a Fernando, que pudo manejar este paciente con todos los recursos y poder, con todo su equipo dedicado al paciente y poder extubarlo como pasó. Doctor, está acá Nicolás Luca, que lo quiere saludar y hacerle una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches. Es algo absolutamente personal, pero que nos incluye a todos porque así como ustedes están aprendiendo, nosotros tenemos un montón de mitos que nos van invadiendo en el día a día y que necesitamos sacárnoslos de encima como para sacarnos un poquito el miedo, ¿no? Yo tengo uno de mis primos puntualmente con coronavirus y no se ha caracterizado precisamente por cuidar sus pulmones, ¿no? Un fumador empedernido de larga data. Ya lo mandan a la casa en un par de días. ¿Influye o no el cuidado previo de los pulmones? ¿Influye o no que haya ido, que se haya hecho atender enseguida ni bien tuvo el primer síntoma? Porque en realidad fue muy leve. Es una cuestión genética, ya tienen estudiado más o menos cómo es el comportamiento respecto de las cuestiones respiratorias. Bien, considero que cualquier persona que está en el grupo de riesgo, como pacientes que tienen patologías pulmonares, cardíacas o con las defensas bajas o los mayores de 60 años, no deban minimizar síntomas. Tengan que consultar sin minimizar síntomas ante esta entidad, que quizás es el caso que vos mencionás. Sin duda que el tabaquismo es un factor de riesgo demostrado en distintos estudios, pero no es que a todos los afecte de la peor manera, pero sí es un factor de riesgo y sí creo que los que están en grupo de riesgo, que los mencionamos varias veces, no deben minimizar síntomas y deben consultar precozmente. Doctor, está Facundo también acá con una pregunta para darle. Doctor, buenas noches. Algo que se está hablando desde un comienzo tiene que ver con ganar tiempo para cuando llegue el famoso pico. Hoy los recursos que tiene la Argentina, si bien Diana ya le consultaba sobre los recursos humanos que son claves, los recursos que tienen que ver justamente con respiradores y sobre todo respiradores, que es cuando llega la etapa crítica. ¿Argentina va a llegar a tener los recursos suficientes para cuando llegue ese pico? Las instituciones de salud, a diferencia del hemisferio norte, a diferencia de Italia o España, ya están abocadas prácticamente de lleno a prepararse para la pandemia. O sea, no nos agarra la curva de máxima cantidad de casos con todo el sistema funcionando a pleno. O sea, las actividades no esenciales se están frenadas totalmente en algunos lugares o parcialmente en otros, pero frenadas, y se han incrementado la cantidad de camas críticas y no críticas de todas las instituciones. El tema puntual, respiradores, es algo que estamos esperando que ingresen a las instituciones. Algunos ya han entrado, necesitamos más sin ninguna duda y sabemos que están en camino y está gestionado. Doctor, me gustaría hacerle una última pregunta mirando un poco hacia adelante, ¿no? Una de las grandes cosas que observo es que creen que con la finalización de este aislamiento el día 12 de abril, el 13 ya todos pueden salir a hacer una vida cuasi normal, por lo menos quienes se lo permita, hablando también de este aislamiento que iba a ser progresivo para algunas personas y demás. ¿Realmente puede esperarse que el 13 mágicamente, como creen algunos, el coronavirus ya no esté más entre nosotros en la Argentina?
Bien, obviamente que no soy yo quien decide cómo vamos a salir de la cuarentena, pero no creo que sea algo tajante y que volvamos a la vida habitual en todo sentido. Insisto en que todos somos susceptibles, es muy probable que haya un retorno gradual a las actividades y muy teniendo en cuenta seguir cuidando a la población que tiene más riesgo de las formas severas, eso es algo clave en estos momentos, y al mismo tiempo nosotros también adaptarnos a estas nuevas medidas, ser más obsesivos con el lavado de manos, mantener más distancia física mientras estamos en la vía pública, todo eso es clave para evitar contagiarnos y evitar luego contagiar a algún familiar. Gracias, doctor, por atendernos. Gracias a ustedes.